que haces. Cuando Jesucristo fue crucificado, dice la palabra, dice Jesús que Él apenas vio a tanta ignorancia desde el madero, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo sabe que tú y yo no sabemos lo que hacemos cuando lo rechazamos, cuando hablamos mal de Cristo, cuando hablamos mal de un predicador de Jesús, cuando hablamos mal de la Biblia, cuando hablamos mal de la salvación, cuando hablamos mal de la unción, cuando hablamos mal de la vida eterna. No sabemos lo que estamos diciendo, porque si supiésemos, tendríamos el control de la vida aquí y no morir cuando quisiéramos. Amén. Pero hasta donde yo sé, nadie puede tener el control en el momento de morir. Solo Cristo sabe el día de tu vida y el día de tu hora de muerte. Él tiene el control. Dice la palabra en el libro, aleluya, de Deuteronomio, dice el Señor. Claramente dice el Señor que Jesucristo es el que da la vida y Él es el que la quita. No podría estar ante ti, Aleluya. escuchándote hablar, sin llorar como un niño, pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. No, la vida eterna es suficiente. Porque si sigo a Jesucristo me voy a morir y voy a vivir para vida eterna. Y si no sigo a Jesucristo me voy a morir y entonces no viviría para vida eterna. O sea, como sea, vamos a morir. Pero el diablo no quiere que tú pienses de esa manera. El diablo quiere que tú pienses que lo que tú vives en esta tierra es lo que te lleva. Y parrandéate y llévate eso. Pero déjame decirte una cosa. Cuando uno muere, dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas en el capítulo 19. Dice claramente el Señor que había un hombre que hacía grandes fiestas. Y ese hombre que hacía grandes fiestas se infestaba, y había otro hombre que estaba ahí lleno de llagas y enfermo, y venían los perros y le lamían las llagas, hablando de Lázaro el mendigo. Y esa es una historia que Jesús estaba contando, que había sucedido en el tiempo de Moisés, pero Jesús se le estaba contando a sus discípulos en el tiempo de Pablo, es decir, en el nuevo pacto. Pero Jesucristo es eterno, por eso Jesús se sabía la historia de Moisés, porque Él es la misma roca que seguían todos los que estaban saliendo de Egipto. Todos los israelitas que salieron de Egipto, dice el Señor, fueron bautizados en el mar, cuando Moisés abrió el mar por la palabra de Dios, y ellos atravesaron el mar, fueron bautizados, y todos bebieron de la roca, que salía agua de vida, y la roca era Cristo. Amén. Por eso Jesucristo contó la historia, porque Él se la sabe todas. Y entonces digo, el hombre que murió siendo rico y era una persona que no hacía el bien a nadie. Escucha bien, el hecho que tú seas rico no es que te vas a perder. Uno se pierde cuando no hace la voluntad de Dios, porque se pudo haber perdido aún el pobre, porque el Señor no hace acepción de personas. Entonces dice el Señor claramente, se murió aquel hombre que hacía banquetes y fue sepultado, pero luego murió Lázaro, dice el Señor, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham es el lugar de descanso. Así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. De tal manera que un día Dios va a hacer que tú estés rebosando de su espíritu. Hoy el Señor me ha enviado a predicar, pero Jesús te dice a través de mí, arrepiéntete. El Señor te está diciendo, cree en Cristo. Y si tú crees en Cristo, no solamente yo tendré unción, sino que tú también tendrás unción. Tú tendrás también la benignidad de Dios, tendrás palabra de Cristo, tendrás salvación del Señor. No solamente yo como predicador. Hoy el Señor está diciendo, ven y ayúdame a adorar a Dios, alaba a Cristo. Hoy que tú estás pasando este lugar, cuando llegues a tu casa, adora al Señor, y la bendición de unción que Dios ha derramado sobre mí, sobre mi
familia, también caerá en ti y hasta más, porque te hundirás en la bendición de Dios, el Espíritu de Dios que está en ti. La palabra del Señor Jesucristo dice en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 16, dice que el cuerpo humano, bendición varón, el cuerpo humano es el templo de Dios. Gloria a Dios. El cuerpo humano es el templo de Dios. El diablo no quiere que tú sepas esto. El diablo no quiere que tú sepas que eres el templo de Dios. El diablo no quiere que tu cuerpo, que tú sepas que tu cuerpo es la casa del Espíritu Santo. Es decir, el diablo no quiere que tú sepas el poder que tienes. El diablo no quiere que tú sepas qué tan grande es Dios a favor tuyo. El diablo quiere que tú pienses que estás lejos de Dios. El diablo quiere que tú pienses que no necesitas a Dios. El diablo quiere que tú pienses que ya te alejaste de Dios por el pecado que cometiste. Pero déjame decirte, el Espíritu de Dios está en tu cuerpo. Así que empiezas a adorar al Señor y verás cómo Dios se va a mover en tu vida. Porque no solamente en mí, la palabra del Señor Jesucristo dice, echar la red. Y hoy estamos echando la red, pero por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Esta palabra no es por voluntad humana. Esta palabra es totalmente gratuita. No la se llama Jesucristo. Y Jesucristo quiere que hoy echemos la red. Alababa, seba, toma, mama, anda. Poder de Dios. En tu palabra echaremos la red, dice el Señor. Y entonces vemos como Simón el Pedro. En ese momento se llamaba Simón. Jesús aún no le había puesto piedra. No le había dicho Pedro. Solamente se llamaba Simón. Dice, y habiendo hecho, versículo 6 del capítulo 5 del libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, echaron gran cantidad de peces y su red se rompía. Escucha bien, la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, escucha bien, pidieron ayudas a los demás para que viniesen a ayudarles y vinieron.